Muy buenos días, Congregación de la Esclavitud a la Libertad. Doy la gloria y la honra a nuestro Padre por permitirme compartir con ustedes una vez más en este programa. Doy gracias a Dios por esta mañana, por la vida de cada uno de los que se conectan. Y bueno, este programa es del corazón de Dios a nuestro corazón y espero que esta palabra llegue a tu corazón así como ya llegó al mío. Y espero que la presencia del Señor esté guiándonos, esté ayudándonos a cada uno de los que estamos conectados y sedientos de su palabra. Bienvenidos a todos esos guerreros que quieren conocer más de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. Y bienvenidos a todas aquellas personas que se conectan por primera vez. Bienvenidos a todos mis hermanos de la Congregación de la Esclavitud a la Libertad. Hoy vamos a aprender un tema muy especial, se llama la diversidad de Dios. Y bueno, le invito a que traiga su agenda, lápiz, papel, porque, ¿saben? El escribir hace que el cerebro retenga más lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el favor de Dios. Y vamos a iniciar con una corta oración para que el Señor sea dirigiéndonos en esta mañana y sea tomando el control de todo. Señor buen Dios, te doy la gloria, la honra, mi Padre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos conectarnos como hermanos, Señor. Por permitirnos, Señor, usar estos medios tecnológicos, Señor, para llevar tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de la Congregación de la Esclavitud a la Libertad. Gracias, mi buen Rey. Te alabo, te exalto. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, toque cada uno de nuestros corazones. Que nos ayudes, Señor, a corregirnos, redargúyenos, Señor, y enséñanos conforme a tu voluntad, Padre. Amén y amén. Bueno, la diversidad de Dios. Diversidad es un término que se ha usado últimamente por esta generación. La diversidad ha sido reconocida hace poco y hace que la nueva enseñanza de esta era, la reconozca como un tema muy importante. En realidad este tema nace desde el principio, desde el origen, cuando el Señor crea todas las cosas. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. La diversidad de Dios, pero ¿qué es diversidad? Voy a definir qué es diversidad para que tengamos más amplio el tema. Diversidad la encontramos en el diccionario como una amplia variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra. Entonces, Dios desde el principio nos muestra su gran diversidad. Dios no es un Dios uniforme que creó todas las cosas de la misma manera y del mismo prototipo, sino Dios nos creó diferentes a todos. Este concepto lo vemos con las flores, con los árboles, con los pajaritos, con los animales. Cada cosita que el Señor creó es creada de una manera diferente, tiene un toque diferente. Cada plantica tiene da una flor de diferente color, cada fauna que vemos alrededor del mundo es totalmente diferente y ya también depende de los ambientes a donde estemos. Igual pasa con los animalitos. Pero el ser humano, Dios también nos creó con esa diversidad. Dios no nos creó robots a todos de una manera igual y realizando la misma actividad, sino Dios tuvo una gran diversidad con cada uno de nosotros. Nosotros los seres humanos fuimos creados de una manera distinta, por eso es que tú nunca te vas a parecer a nadie, tú eres único, tú eres una única creación del Señor, igual que yo, igual que mis hermanos, igual que mis padres, cada uno, aunque nos parezcamos en ciertos ademanes o ciertas características, somos diferentes.
porque Dios nos creó de una manera diferente. Y quiero que empecemos este tema con un verso que me encanta mucho, que lo reconocen la mayoría de cristianos y que en esta mañana el Señor nos lo recuerda como algo especial para ti y para mí. Está en Jeremías 1:5 y dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Qué hermoso es nuestro Señor. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuán hermoso es nuestro Señor, amén. Antes de que el Señor nos trajera a esta tierra por medio del vientre de nuestra mamita, ya el Señor conocía cómo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, con qué propósito Dios nos traía a este mundo. Y sí, cada uno de nosotros, cada uno tenemos un propósito en el Señor, en su obra. Cada uno fuimos diseñados con un propósito diferente. Por eso no todos somos iguales. Y los propósitos con el que el Señor nos ha traído no son los mismos. Él ya nos tenía formados y nos tenía pensados cómo íbamos a hacer y qué íbamos a hacer en este mundo. La Biblia nos registra varios personajes y si nos ponemos a estudiar todos aquellos personajes, vemos que son diferentes y que venían y que Dios los usó con un propósito diferente en su época. Pero hoy vamos a ver algunos con este ejemplo, desde antes de la creación, cómo el Señor los creó. El primero está en Jueces 13:5 y es el personaje que es Sansón. Sansón, sabemos que fue diseñado por el Señor con una fuerza sobrenatural porque tenía el Espíritu de Dios que obraba de una manera sobrenatural y fue creado con el propósito de salvar al pueblo de Israel. Y Dios se lo había dicho a su mamá en cierto momento, antes de que ella lo gestase en su vientre. Juan el Bautista también, el Señor le habló a su papá que era sacerdote, y eso lo encontramos en Lucas 1:13-16, y deberían anotar estos versos, son tarea para que los lean porque por el tiempo no los alcanzamos a leer acá, pero es impresionante cómo Dios, desde antes de que el niño empezara a gestarse en la barriguita de sus madres, Él ya les tenía un propósito específico, y Juan el Bautista venía con el propósito de abrir el camino para el Señor Jesucristo. Y es igual, cada uno de nosotros fue creado y diseñado con un propósito, aunque quizás muchos nos preguntemos, bueno, ¿y yo qué hago en esta tierra? Bueno, yo no tengo esa capacidad que Él tiene, yo no sé a qué vine a este mundo. Pues déjame contarte que el Señor nos diseñó desde antes con un propósito específico a ti y a mí, independientemente de qué familia vengamos, de qué país vengamos, qué extracto tengamos. Y le animo para que empiece a orar al Señor y le empiece a decir: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? Porque ni una sola persona fue creada sin un propósito, todos fuimos creados con un propósito. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y por esta razón en la iglesia todos ejercemos una tarea o un ministerio, por llamarlo de esta manera, diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice Pablo, que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, cada función de cada parte del cuerpo cumple una función diferente. El cuerpo fue dotado con diferentes miembros y órganos importantes, pero no todos hacen la misma labor. Así es la iglesia. Nosotros como congregación somos diseñados diferentes para componer un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, en el cual la cabeza viene siendo el Señor. Y vamos a leer en 1 Corintios 12, verso 4-6, y dice: hay distintas clases de dones,
pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en nosotros. Aquí nos habla claramente de la diversidad de Dios que tiene con el ser humano. Dice que se manifiesta de tres maneras, lo acabamos de leer. Hay diversos dones, diversos ministerios y diversas operaciones. Estos tres componen toda la organización del cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Cristo, como la cabeza, es el que dirige ese cuerpo. Y cada uno de los que estamos allí en la iglesia y de los que se han de añadir van a servir en ese cuerpo. Es decir, cada uno de nosotros somos diferentes. Si nos ponemos a mirar nuestro cuerpo, el dedito pequeñito cumple una función, el dedito gordo otro, nuestra nariz otra, nuestros ojitos, nuestros oídos, nuestra boquita. Cada parte del cuerpo cumple una función diferente y aportamos al cuerpo de Cristo una diferente función, una diferente manera de actuar, manera de servir, y en esto vemos que la diversidad viene del Señor. La diversidad de estar unidos, la diversidad de estar juntos, pero en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. No puede ir un piecito para un lado y el otro piecito para el otro lado. Amén. Los creyentes tenemos diferentes dones, diferentes servicios y diferentes ministerios para la edificación de un solo cuerpo, como ya se los había venido diciendo. Vamos a leer Corintios 12:12, que el apóstol Pablo les decía a esa iglesia: ustedes son un solo cuerpo. Y él quiso darles esta ilustración porque era lo más claro que podía hacer. Primera de Corintios 12:12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Somos diferentes partes, pero formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros somos diferentes, y si nos ponemos a mirar en nuestra congregación hay diversidad. No todos hablamos de la misma manera, no todos nos vestimos de la misma manera, no todos servimos de la misma manera y no todos nos vemos de la misma manera. En el cuerpo de la iglesia hay miembros más visibles que otros. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por varios miembros, unos visibles y otros no visibles. Si nos ponemos a observar y analizar la función que tiene nuestro cuerpo, los miembros invisibles, como el corazón, el cerebro, el páncreas, los pulmones, los riñones, son partes que no se ven, pero son vitales para la vida del cuerpo. Así pasa con la congregación. En nuestra congregación pueden haber miembros que no son tan visibles, pero son parte vital del cuerpo de Cristo. Así que no se sienta menospreciado, así que no se sienta aislado, porque usted forma parte esencial del cuerpo de Cristo. Hay ministerios que no son tan visibles, como el ministerio del servicio, como el ministerio de la intercesión, y son ministerios vitales. La intercesión son las columnas de la iglesia que la sostienen, pero no son visibles como un predicador, como un miembro de la alabanza, como quizás un diácono, pero son vitales para la vida de la congregación. Dar categoría especial a unos miembros más que a otros es no discernir el cuerpo de Cristo. Hacer excepciones de personas nunca ha sido la voluntad de Dios. Es decir, ante el Señor, independientemente del don que tengamos y el ministerio que tengamos,
todos somos iguales. Cuando nos presentemos ante el Señor, todos vamos a ser hijos. El Señor no tiene preferencias. Ahora vamos a tener muy claro de que Dios es Dios soberano. Es decir, que Él toma sus propias decisiones y nosotros nos acogemos a ellas. Él dio a cada uno, dice la palabra, dones y talentos como Él decidió. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 12, de 7 al 11, y dice así: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y nos vamos a centrar en este último verso. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, nuestro Dios hace todas estas cosas, todos los que tengamos dones y talentos, que cada uno de sus hijos es dotado conforme a su voluntad, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, Él repartió como Él quiso, de acuerdo al propósito que tenía contigo y conmigo. Ahora, cuando hay que tener algo muy presente, y es que cuando cada hermano esté operando en su don y ejerciendo sus dones y sus talentos, los demás los debemos sujetar a Él. Es como cuando quizás vamos manejando el carro, los ojos van cumpliendo su función, y si los ojos dicen no, hay que girar hacia la derecha, las manos le obedecen y giran hacia la derecha. Asimismo pasa con la congregación. Todos fuimos dotados con dones y todos estamos ejerciendo en un mismo cuerpo, pero hay momentos en que nos debemos sujetar a los otros miembros. Y no por oposición, sino por aceptación de la verdad, de la verdadera función del cuerpo de Cristo. Ahora, yo creo que más de uno nos estemos preguntando, bueno, pero yo que vengo a ejercer, pero yo hasta ahora ingresé a la congregación, o yo llevo mucho y no sé qué hacer. Entonces, lo importante es que le pidas al Señor en qué puedes servir, para qué fue el propósito con el cual te creó y cómo puedes servir y aportar al cuerpo de Cristo. Ahora es importante que cada uno de nosotros identifiquemos esa función para no equivocarnos en ejercerla y no seamos instrumentos de oposición a otros miembros. Algo que me gusta resaltar como muestra del cuerpo de Cristo es que los miembros invisibles son los más importantes. Todos somos iguales, pero sin un miembro invisible, sin el corazón, sin un pulmón, puede nuestro cuerpo fallecer. Y eso mismo pasa en nuestra congregación, como ya lo había dicho. Puede que algunos de ustedes o algunos de nosotros seamos miembros invisibles, pero no lo hemos identificado, pero somos muy importantes para el cuerpo de la iglesia. Moisés, quiero terminar con un gran ejemplo, que es un gran líder, es Moisés. Moisés tenía el propósito de sacar al pueblo de Israel de la posición de Egipto. Lo logró hacer y el Señor logró por medio de él muchas cosas maravillosas, como abrir el mar rojo, como las 10 plagas de Egipto. Y al llegar a empezar a ir por el camino del desierto, Moisés iba liderando al pueblo, que era un pueblo muy duro, dice la palabra que era de dura cerviz, y que en ciertas maneras fue muy difícil de liderar, pero hubo momentos en que él estaba delante de la presencia de Dios, pero necesitó ayuda de otras personas. Hubieron muchas personas
alrededor de él, como jefes del ejército que fue Josué, como líderes, consejeros que fueron los jueces que se instituyeron, que le ayudaron en ese propósito y en ese caminar por el desierto. Así es la congregación. Moisés era el líder visible, pero detrás de él venían muchos líderes invisibles. Su suegro Jetro le aconsejó a poner líderes, y eso les queda de tarea. Vamos a anotar ahí tarea, leer el capítulo 18 de Éxodo. Es allí donde se nombran los jueces para que le ayudaran a Moisés a dar consejerías, porque el pueblo venía a Moisés a pedir consejería, pero llegó el punto hasta que tenía mucha gente, y su suegro le dijo: tú no vas a poder solo, porque no delegas funciones. Y así pasó. También se consagraron sacerdotes para el servicio del templo en el tabernáculo, para ofrecer sacrificios. Unos ayudaron en ciertas cosas, eso está en el capítulo 29 de Éxodo. Pero un personaje que me llamó muchísimo la atención es Bezaleel. Y voy a centrarme un poquito acá ya para terminar, y eso está en Éxodo 31. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Con este verso empezamos nosotros, ¿verdad? Yo te conozco desde antes de que nacieras, desde antes del vientre. Él ya sabía que Bezaleel iba a ayudar a Moisés en una tarea especial. Y dice: hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El Señor nos dotó. Primero nos dio la llenura de su Espíritu Santo, como lo hizo con Bezaleel. Así hace contigo y conmigo. Cuando recibimos a Cristo, nos viene la llenura del Espíritu de Dios. Y estamos dotados de diferentes capacidades que debemos descubrir cada uno. En esta ocasión, él había sido diseñado para trabajar el oro, la plata y el bronce. Este personaje fue encargado de realizar los utensilios que iban a estar dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo donde Dios habitaba. Él fue el que pulió los querubines, que hizo el arca del pacto. Qué maravilla, o sea, me asombra de tanta capacidad que el Señor dio a este varón, y que fue de apoyo a Moisés. Moisés no sabía trabajar este arte, pero el Señor dotó a Bezaleel para hacer este tipo de tareas en el tabernáculo. Igual pasa en nuestra congregación. La pastora quizás no puede hacer todo, los líderes no lo pueden hacer todo, pero estamos los demás que tenemos dones y talentos para apoyar esa obra. Es decir, la obra del Señor, la congregación, la iglesia, no es de una sola persona, es de todas. Este cuerpo es de muchos miembros, y la iglesia es de todas las personas que podemos apoyarle. Dios nos creó únicos e irrepetibles, y se lo he repetido muchas veces en esta enseñanza, pero tú eres único, tú eres especial para el Señor. No menosprecies lo que Dios te dio, no te menosprecies a ti mismo, porque tú tienes, y quizás no lo has descubierto, pero tienes muchos dones que el Señor te dio para su obra, para la gloria de Él. Debemos usarlos, identificarlos y usarlos en el servicio del Señor, pero para la gloria y honra de Él, para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Y les pido en esta mañana que se gocen en el Señor, que digan: sí, soy miembro activo de mi Padre y cumplo una función diferente y quiero descubrirla. O si ya la has descubierto, ponla en marcha, no te desanimes. Esta quizás el ejercer en la casa del Señor, como lo hizo Bezaleel, en aportar su talento, trae gozo. Y cuando trae gozo y pasa a nuestra vida, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. La obra del Señor es perfecta y no trae tristeza.
siempre que servimos al Señor nos vamos a estar llenando de su gozo, de su alegría, de su paz. Y cuando sentimos esto quiere decir que estamos en el camino correcto y estamos haciendo las cosas bien. Y la reflexión de esta mañana, la enseñanza que nos trae el Señor en esta mañana es: descubre tus talentos. Todos tenemos dones y talentos. No se puede decir, ay, es que él tiene más talentos que yo. No, el Señor nos dotó a todos con dones y talentos. Debemos descubrirlos, ponerlos en marcha y gozarnos en la obra de nuestro Padre Celestial. Conclusión: eres único e irrepetible. No hay nadie como tú en esta tierra y Dios te creó así porque tiene un propósito contigo, un propósito gigante. Y pues bueno, muchas gracias por compartir conmigo en esta mañana. Espero que esta enseñanza nos haya quedado para edificación de nuestro cuerpo, nos haya servido en nuestra autoestima y levante nuestros ánimos para seguir adelante en la obra de nuestro Padre Celestial. Les amo. Y bueno, vamos a terminar con una oración para que el Señor sea obrando y sea levantándonos para lo que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Señor, buen Dios, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, mi Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, el Dios de la diversidad, Padre. Tú nos creaste, Señor, únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Padre, gracias, Señor, por pensar en nosotros, Señor, y hacernos tus hijos, Señor, para tu obra, bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, a descubrir el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a levantarnos, Señor, en ese servicio, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, en tu palabra, Señor, en tu obras, bendito Jesús, para que cuando tú vengas estemos preparados, Señor, y podamos entregarte, Señor, una obra, Señor, que tú crees perfecta, Señor, que te agrade, Señor, un sacrificio, Señor, que trascienda, Señor, hacia tu trono, bendito Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí conectados, escuchando tu palabra, Señor. Te alabamos, te exaltamos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo y que sea un lindo y hermoso día guiado por nuestro Padre Celestial. Les amo en el amor del Señor. Un abrazo virtual gigante y nos vemos en una próxima ocasión.